Buenos días, queridos hermanos. Hoy es domingo 3 de mayo y ya estamos otra vez ante los ojos de Dios, Él visible para su iglesia, para su cuerpo. Y precisamente hoy, si Dios lo permite, trataremos de llevar el mensaje de lo que es ser iglesia, ser un cristiano verdadero. Y por esa razón vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta mañana, orando y clamando su nombre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a un día más, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestra naturaleza caída que solamente tú redimes y que solamente tú puedes ir transformando a eso que tú has determinado que seamos como pueblo elegido tuyo. Gracias, Señor, por darnos un techo. Gracias, Señor, por los alimentos que pones en nuestra mesa, por tenernos con salud. Te agradecemos todo ello, pero sobre todo, Señor, que te hayas hecho visible en tu pueblo, en nosotros, y que nos hayas elegido, Señor, para ser adoptados como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana sea tu palabra la que se predique, no ninguna idea de hombre, Señor, y que respetemos tu evangelio. También te pido para que los hermanos tengan un corazón dispuesto para escuchar la palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún en la distancia podemos estar en cercanía, siempre aclamando tu nombre, Señor, y siempre glorificándolo. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, estamos un día más y quisiera iniciar, si me permiten, con una anécdota. Esta anécdota es también de mi niñez. Recuerdo que había cercano a mi casa un árbol y ese árbol, cuando era época de dar frutos, olía a lo que era un árbol de mango, olía a mango. Era un olor rico, un olor agradable. Y ese olor agradable, cada vez que llegaba la época de florecer y la época ya de que los mangos iban tomando su madurez, pues era un olor sumamente bueno, que hasta el día de hoy evoco. En el trabajo tenemos un árbol también de mango y muchas personas están esperando a esa época para ir y tomar esos frutos, pero ahí donde estábamos nosotros, donde tenía yo antes mi oficina, se percibía mucho ese olor de este fruto. Ahora lo percibe más el pastor Daniel, ya que es el que tiene al lado el árbol de este mango. También recuerdo que mi padre tenía en la parte trasera de la casa, allá en Tabasco, un árbol de guanábana. Él lo plantó porque la guanábana es su fruto favorito. Él lo plantó con mucho amor. Y por más que él quería, la guanábana nunca dio frutos. La fertilizaba, le ponía agua todos los días, hacía lo que tenía que hacer. No sé cuál sea el cuidado que tenga esa mata, pero lo que había que hacer él lo hacía. Desgraciadamente nunca dio una guanábana buena. Y aunque era su fruta preferida, aunque era algo que él había cultivado, pues llegó el momento en que vio que no iba a dar ningún fruto y pues vino lo que era necesario hacer, pues tirar la mata de guanábana a pesar de todos los esfuerzos que había hecho mi padre. Esto, hermanos, nos tiene que ayudar a comprender en una parábola muy sencilla, en una historia muy sencilla, lo que debemos de ser nosotros. Y vamos al Evangelio de Juan 15, 1 al 17, donde habla precisamente de que el Señor es la vid verdadera y habla de los frutos. Vamos a ser cristianos responsables y escuchar su palabra con atención, porque sabemos que no es palabra de un hombre, sino es palabra de Dios, del Dios hecho carne. Y por esa razón les pido que leamos Juan 15 del 1 al 17, que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya nos llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es hermoso el Evangelio, es hermoso lo que nos enseña, son hermosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué observamos en este texto, hermanos? Es el propósito exacto que Dios tiene para nosotros y también los medios que Dios usa para que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, porque nosotros glorificamos a Dios, pero también somos partes para que el Señor se gloríe viendo las obras de transformación que ha hecho en nosotros. Hermanos, tú has sido llamado, yo he sido llamado para llevar frutos. Nosotros hemos sido llamados a una verdadera conversión, no a una mediana conversión ni a una falsa conversión. Debe ser una conversión genuina, marcada por los frutos que nosotros damos, que testificamos como el poder de la palabra nos ha transformado en amor, en humildad, en paciencia, en benignidad, en paz. Hermanos, tú puedes dar frutos, claro que puedes darlos. Él te ha llamado para ello, Él te ha llamado para estar en su presencia limpio y sin mancha. El Señor hizo lo que tenía que hacer para que nosotros nos presentemos ante Él como miembros de una iglesia sin arrugas, sin ninguna mácula, es decir, sin ninguna mancha, y que estemos limpios ante Él. Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y es un precio que el Señor ha valorado. Es el cumplimiento perfecto y el Señor lo recibe y lo acepta, confirma el sacrificio de nuestro Señor. Nosotros cuando entremos a la presencia del Señor, precisamente por ese precio que Jesús pagó, no vamos a llevar el ceño fruncido por lo que somos, porque no logramos ser como el varón perfecto, como la mujer perfecta. Al contrario, el Señor nos va moldeando día a día. Este es lo hermoso de las doctrinas de la gracia, que el Señor, el que comenzó la obra, la va a terminar hasta el final para los que son sus hijos. No se puede tolerar, hermanos, un creyente caminando en condenación. No podemos nosotros permitir que un creyente genuino en este momento esté caído en pecado. Nosotros como cuerpo, como iglesia, tenemos que ayudar y tenemos que hacer que vuelva a dar esos frutos. Hemos platicado que en ocasiones no sentimos los frutos del Espíritu y pusimos en uno de estos devocionales la imagen de que es cuando vamos manejando y de repente hay una lluvia torrencial y el parabrisas se empaña y no vemos. Eso es lo que hace el pecado. Y nubla nuestro entendimiento, nubla también el poder observar los frutos, pero ya el cristiano genuino es depositario del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que acudir
a esa agua que nos da vida, pero que también nos limpia, que es nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento genuino impide que nosotros regresemos a revolcarnos en el barro, a que nos volvamos a ensuciar. Si el Señor trabaja en nosotros, nosotros confiando en que el Señor puede modificar esa naturaleza y que lo va haciendo, es para tener la enseñanza y obedecer al Señor, que es precisamente Jesucristo nuestro Señor. Aquellos que profesan conocer a Cristo y que no dan frutos, tendrían que preguntarse si realmente nos encontramos ante un inconverso, ante un cristiano verdadero. No hablamos de aquellos que no creen, hablamos de ti, hermano, y de mí. La presencia de los frutos deben de estar testificando lo que somos. Nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesucristo tenemos vidas cambiadas y precisamente esas vidas testifican el poder de la palabra en nosotros y nuestro comportamiento ejemplar, ya no practicantes del pecado. Quizá, hermanos, el día de hoy quieras tratar con algún pecado, quizás tengas algo que nuble, que tengas un sufrimiento, algo que te impide sentir este gozo. Hay que acudir a la vid verdadera, aquella que no es una vid falsa, y es lo que vamos a ver hoy, sino ir al Señor Jesucristo a su encuentro y clamar su nombre y pedir que nos dé esa fe que nos sostiene y que nos transforma. Cada aspecto de nuestra vida tiene un propósito. Esta pandemia, un problema, un pecado tiene un propósito, y ese propósito es de que nos acerquemos más a Cristo, aunque parezca un contrasentido. A veces el que hayamos por nuestra propia naturaleza caído en un pecado nos hace inmediatamente ver la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, y eso hace que nos humillemos y, como estudiamos en el Evangelio de Mateo, tengamos precisamente un corazón quebrantado, que seamos humildes de espíritu. Hermanos, la victoria es de Cristo y Él puede darnos esa victoria en su proceso de salvación, nos los va a dar. Pero es necesario que cuando estemos en un pecado no nos quedemos ahí, sino que rápidamente nos levantemos y vayamos a los pasos correctos, a los pasos que Él nos dio, el llevar los frutos. El inicio de este pasaje que leímos, donde Él dice yo soy la vid verdadera, recuerden que empieza diciendo yo soy, el gran yo soy. Es una prueba en el Evangelio de la proclamación de Cristo diciendo que Él es Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos cada una de las palabras que tiene el Evangelio como polvo de diamante. Todo el Evangelio es un diamante y cada palabra es polvo cuando se va fundiendo el carbón y da esto que es tan maravilloso que es el diamante. Cuando es cortado, todo el polvo que cae es valioso también, y cada palabra es valiosa y debemos de estudiarla. Inicia diciendo yo soy la vid verdadera, pero primero está el yo soy. Es una comparativa. El Señor pudo haber dicho yo soy la vid, yo soy una vid, pero dice yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? En el mundo evangélico el día de hoy hay muchos equívocos, hay falsedades, y nosotros a veces podemos caer en confusión o en engaños. Eh, el Señor sí es la vid verdadera, es el modelo del hombre, pero es el agua viva, es aquello que nos deja lo correcto, y ahí es donde debemos de estar, y nosotros los pámpanos injertados. Hermanos, la vida sin Cristo no es completa. Si tú te sientes satisfecho con lo que tienes, también es digno de preocupación. La vida sin Cristo es una vida insatisfecha. Cuando encontramos realmente al Señor es cuando empezamos a tener satisfacción en el mundo, porque caminamos con Él, vamos con Él. Nos damos cuenta antes de esto que la vida sin Cristo está incompleta, no nos llena la familia, el trabajo, no nos llena la esposa, los bienes. Y así debe de ser. ¿Por qué? Porque una vida vacía de Cristo sin esta vida, pues no es nada. Qué bueno que ahora caminamos con el Señor y Él nos provoca estar satisfechos por ser pueblo de Él. Hermanos, al decir que Él es la vid verdadera, nos enseña
la verdad de la iglesia. Hay un evangelismo falso el día de hoy que nos puede enseñar cosas que no es la verdadera iglesia de Cristo. No nos enseñan algunas iglesias lo que es el Jesús verdadero. Pueden ofrecer una versión distorsionada de Cristo. Puede ser que te ofrezcan entretenimiento, alabanza, motivación. Te pueden enseñar 10 pasos para hacer tal cosa. Te pueden enseñar una metodología, pero no te enseñan a Cristo. Te pueden decir que confieses, que tu boca tiene poder. Te enseñan confesión positiva. Pero eso no es el evangelio. Tú quieres escuchar cosas que te endulcen los oídos. No quieres escuchar que te digan que eres un pecador. Pero ese es el evangelio equívoco. Es un evangelio que te dice tú eres el campeón, el centro de todo, que tú puedas cambiar las cosas, aunque esa no sea la voluntad de Dios. Que te digas, ven este martes porque este martes es de poderes, de sanidades, de milagros. Pero el Señor hace lo que Él le place cuando Él quiera, no cuando el hombre convoca a hacer algo. Ven a ver señales, prodigios, dones maravillosos. Y eso desgraciadamente al hombre le gusta. Pero eso no es la iglesia verdadera. No enseña el evangelio verdadero. Hermanos, en Juan 17 hay una oración que se llama oración sumo sacerdotal. Es la oración donde Jesús pide que el pueblo de Dios sea uno. Y es la oración más larga, más extensa que Jesús realiza en un evangelio. Está en Juan 17. Y vamos a ver una parte donde dice, versículo 23 al 25, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una iglesia no se puede concebir sin este amor que debe caracterizarnos. Hermanos, es importante que veamos qué es la iglesia y las características de qué es la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es una santa, la iglesia es una santa católica y la iglesia es una santa católica y apostólica. Antes que se espanten, la palabra católica significa universal, que no tiene límites. Nosotros somos una iglesia evangélica, es decir, parte del movimiento protestante, de las 5 solas de la Reforma, pero no dejamos de ser católica en el sentido que es universal la iglesia. Hermanos, hay una palabra que se llama ecumenismo y que es una tentación para estos movimientos de unidad, porque vamos a empezar a hablar que la iglesia es una. La iglesia es una porque está conformada por todos aquellos creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo y que la forma en la cual se manifiesta esta unidad es a través de las iglesias locales. Pero quienes han malentendido esto de la forma de iglesia única, una, han querido hacer un movimiento ecuménico, es decir, juntar todo tipo de creencias, de doctrinas, de confesiones de fe. Y esto ha traído mucho problema. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, tú que la has conocido, no podrás permitir que alguien hable de que Cristo no es Dios. O no vas a permitir que se hable que Cristo es creado. No, como dicen los mormones, los testigos de Jehová, como muchas otras iglesias dicen cosas que no están en la palabra. Y es donde vienen los problemas del ecumenismo. Nuestra iglesia tiene como característica hablar en unidad en un punto, en que tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Estamos unidos por un mismo evangelio, un único evangelio. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, la iglesia ha tenido que luchar con doctrinas extrañas que han querido introducirse. Por ejemplo, la herejía ebionita. Ellos negaban la existencia divina de Cristo. Esta herejía ebionita
decía que sí, Jesús era su Mesías, era su libertador, pero negaban la naturaleza divina de lo que es un nacimiento virginal que nos enseña tanto acerca de esta forma humana y divina de nuestro Señor Jesucristo. Y también exigían y metían prácticas que ahora las iglesias también meten. En aquel entonces obligaban a la circuncisión y prohibiciones alimenticias. Otra herejía más que luchó la iglesia fue la herejía docetistas. Ellos tampoco aceptaban que Cristo se había hecho carne. Decían que los sufrimientos, martirio de Cristo eran solamente supuestos, no eran reales. Hablaban de una apariencia humana. Su nombre, los docetistas, proviene de una palabra griega que era dóquesis, que significa fantasmas. Ellos creían que Cristo tenía como una apariencia fantasmal en el sentido de que no había tomado carne. Y entonces nosotros no permitiríamos eso porque el sacrificio de Cristo tiene valor por su padecimiento, pero también por su muerte y sobre todo su resurrección, porque se demuestra que triunfa sobre la muerte. Hay una herejía que es la herejía gnóstica, que donde lo importante es el conocimiento, no nos salvamos por fe, por arrepentimiento, sino por el conocimiento que tengamos precisamente de Cristo. La gnosis, conocimiento de lo divino, conocimiento de Dios. No viene aquí que baste solamente la muerte de Cristo por sí como sacrificio, sino es el conocimiento lo que es importante. Y ahí también se cree que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, como todavía tenemos nosotros en algunas iglesias personas que creen que la salvación es propia y que tenemos méritos para ellos. La iglesia siempre ha tenido que tratar contra la herejía, no es algo nuevo y seguirá tratando contra la herejía. Hay que distinguir entre herejía y error. Hermanos, la iglesia puede encontrarse miembros que todavía no encuentran la verdad de la palabra de Dios y nosotros en amor tenemos que irlos enseñando. Por eso nos dicen que debemos de soportarnos unos a otros y nosotros tenemos que edificar a los hermanos, entre todos edificarnos y vamos a instruir al hermano que por alguna circunstancia esté errado. Eso es muestra del amor. Pero cuando esto se ha hecho y el error se vuelve tan grave que puede incluso estropear lo que nosotros creemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, esto se convierte en una grave amenaza que amenaza precisamente a la novia del Señor. Los propios cimientos que lo construyen, lo que les da fundamento. Y entonces, como dice la Escritura, debemos de parar. Nosotros tenemos que señalar el error, incluso disciplinar, amonestar o hasta separar a aquel que traiga una herejía o aquel que traiga un error que puede ya por su cabeza dura convertir en piedra de tropiezo. Hay errores, hermanos, que pueden ser esenciales y otros que no son esenciales. Los errores no esenciales no nos tienen que dividir ni separar. Ejemplo de ellos, por ejemplo, es el bautismo, si es por inmersión, si es por aspersión, si es por infusión. Obviamente la palabra en sí significa una inmersión, pero bueno, si alguien cree que puede ser de otras maneras, no es algo que nos pueda salvación, pero sí es esencial que sepamos que la salvación es por gracia, no por méritos propios, y aquel que cree que hay salvación por obras, pues eso ya no es parte del Evangelio, no es parte de la palabra de Dios, sino que es un error y ahí sí, en ese momento nosotros no podemos neutralizar o relativizar la doctrina, no, es hacer un alto y decir, no, eso no es el Evangelio. Hermanos, sabemos que las cosas comunes nos juntamos y formamos grupos. Muchos de nosotros tenemos cosas comunes y tenemos una tendencia a querer reunirnos precisamente porque esas personas con las que nos reunimos, con las que nos gusta estar, tienen los mismos valores, características y formas de comportamiento en nosotros. El cuerpo de la iglesia debe ser un cuerpo santo, pero a veces hay apariencias. No sabemos que alguien que entra por la puerta de la iglesia, ¿qué es en sí? Si realmente es un cristiano,
Hemos tenido personas que han entrado y se dicen cristianos, pero cuando le predicas el evangelio verdadero, cuando ya la palabra de Dios los contrasta con su pecado, ya no les gusta. Y entonces ahí podemos decir, eso ya no es característico a mí, porque yo sí reconozco mi pecado y él no lo quiere conocer. Muchos podemos llamarnos cristianos, hermanos, y aquí vamos a hablar ya de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Agustín de Hipona hablaba de la iglesia invisible y también Calvino habló de lo mismo. Decimos que hay personas que pueden estar a nuestro lado en la iglesia local y pueden decir que profesan una creencia hacia el Señor, pero realmente no lo son. No son personas que siguen los estatutos de Dios, no son personas verdaderamente regeneradas por el Señor, no son personas arrepentidas. Entonces, si alguien viera a la congregación, si alguien viera a la iglesia local por fuera, diría, yo veo esa iglesia. Esa es una iglesia, todos sus miembros. Pero el único que conoce nuestros corazones es Dios. Y solamente Él puede ver quiénes realmente son parte de su iglesia. Quién está arrepentido, quién sigue sus estatutos, quién lo tiene como su Señor. Y por eso es que se habla de una iglesia invisible, donde solamente el Señor confirma quiénes son los suyos. Los que no han nacido de nuevo, los que no dan frutos del Espíritu, los que no tienen un nuevo nacimiento, que testifican a nuestro Señor, pues no son parte de esta iglesia que el Señor sí ve. A nosotros nos debe de preocupar, hermanos, siempre el contenido de nuestra fe, de lo que creemos y profesamos. Lutero dio una palabra, un lema a la Reforma: post tenebras lux, luz en medio o después de las tinieblas. Esto significa, hermanos, que él preveía que el Evangelio da luz, pero que también había estado en una época de tinieblas. Pero él también presagió de que volverían las tinieblas a la iglesia, o a querer y pretender a tapar la iglesia. Esto, hermano, es porque sabemos que si nosotros estamos firmes en la palabra, esto puede provocar controversias. Él sabía que llegarían mensajes falsos a las iglesias, que llegarían falsos maestros con ilusiones, con engaños. Y recuerden que alguna vez platicamos de la predicación que Dios bendice. Tenemos la obligación todos nosotros, como cuerpo de Cristo, de predicar un evangelio verdadero, donde Cristo es el centro y no el hombre. Un evangelio verdadero donde la voluntad de Dios y sus decretos es lo que está siempre presente, no que se haga nuestra voluntad. No es querer hacerle a Dios una fuerza para que hazme el milagro, hazme la sanidad, haz lo que yo quiera, o tratar de hacer cosas para que el Señor responda. Vamos a hacer un ayuno, vamos a juntarnos todos. La voluntad de Dios es una y nosotros no la podemos cambiar. Hablando del ayuno, el ayuno es bueno, el ayuno nos ayuda en la oración. El Señor sabe quiénes van a ayunar cuando tienen un problema, el Señor sabe quiénes van a acudir y clamar a Él. Y no lo hace porque Él no lo sepa. Es decir, una prueba no es porque Él no sepa cómo vamos a reaccionar, sino que es para que nosotros sepamos que ya confiamos en el Señor ante un problema y acudimos y damos sacrificio vivo en nosotros y podemos dominar el cuerpo ante el pecado, y por eso el ayuno nos ayuda también en oración. Hermanos, hay personas que no les gusta que nos señalen que somos pecadores, que nos digan que somos solamente, que nuestras obras son trapos de inmundicia, que nada podemos hacer para salvarnos. A nadie nos gusta que nos digan que no valemos nada, que no somos el centro de nada. A nadie le gusta decir que tú no tienes nada que hacer para tu salvación. A nadie nos gusta que nos digan que si somos impíos nuestras obras no son gratas a Dios. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros,
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Imagínense que nos traten así, que nos digan eso. No nos gusta. ¿Por qué? Porque no somos nacidos de nuevo. Porque si somos nacidos de nuevo nos damos cuenta de nuestra inmundicia, de lo separado que estamos de Dios, de su santidad. Por cierto, este versículo cuando habla de trapos de inmundicia, ¿saben qué trapos se trataban? Con aquellos con que las mujeres en sus periodos menstruales se limpiaban. Era la inmundicia más grande que había para este pueblo. Y así el Señor dice que nuestras obras son cuando no somos gratos ante Dios. Pero el Señor, parte de su evangelio es que comprendamos la corrupción radical y total que tenemos para que podamos solamente depender de Él y de nadie más, porque nosotros no somos nada. Y saber también que Él nos salva Él mismo a través del sacrificio de su Hijo. Él da el medio para la salvación. Nuestro Señor nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. El evangelio verdadero divide, hermanos. El evangelio nos enseña el amor de Cristo para los pecadores. Cuando el hombre es regenerado por Dios, decimos, ya puede ver su pecaminosidad. Como dijo Pablo: pobre de mí, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? Este cuerpo que, como ustedes saben, el hombre que mataba a otro, lo dijimos en un devocional, su sentencia a este homicida era ser amarrado con el cuerpo de la persona que había matado, de la víctima, y cuando se iba descomponiendo lo iba enfermando y también era la muerte para él. Pedro sabe que es un pecador a pesar que tiene revelación directa del Señor, y entonces depende más del Señor. Hay puntos que son esenciales en la unidad de la verdadera iglesia, que es la sola escritura y la sola fe. La Biblia es la única palabra de Dios, es la única fuente. Nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es inefable, es inerrante y es inspirada. Es decir, no tiene error, no falla, y es inspirada, exhalada por el propio Dios, inspirada por aquellos que escribieron la palabra de Dios. Solamente la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, y siempre estará bajo ataques, hermanos, hasta que el Señor venga. La palabra de Dios se defiende a sí misma, lo sabemos. Dijo Charles Spurgeon que es como un león: suéltalo y el león se defiende a sí mismo. También la palabra de Dios se defiende a sí mismo. Pero el problema es que caigamos en errores que enseñan algunas iglesias falsas. Y esos errores no nos los queremos despojar y somos testarudos a pesar que veamos con claridad la palabra verdadera del Señor. Hermanos, la inspiración trata con el origen de la Biblia. Es Dios mismo el que la da. Es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, nosotros lo sabemos. Entonces, hermanos, la infalibilidad también tiene que ver con la naturaleza del que la dio. Dios no falla, Dios es incapaz de fallar. Pedro dijo: la palabra del Señor permanecerá para siempre. Por lo tanto, su autoridad no se puede quebrantar. Hermanos, seamos iglesias, y seamos esa iglesia que se ve ante los ojos de los hombres, pero seamos esa iglesia invisible, la iglesia que el Señor ve, y ve a través de nuestros corazones, de lo que somos, de nuestra naturaleza. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesús advirtió en el Sermón del Monte respecto a esos falsos creyentes, a los que creen que son de Él pero no lo son. Mateo 7, 22, 23, lo hemos leído mucho. Muchos me dirán en aquel día: yo en tu nombre profeticé, y empiezan diciendo: Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y sin embargo el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No tuvieron conocer, la palabra conocer es, no tuvieron esa intimidad con Dios. Tú la tienes, hermano. Tienes esa intimidad con Él. Hoy la tuviste en la mañana, hoy clamaste a Él, ya oraste, ya leíste su palabra. Tienes un problema y acudes al Señor. Te fortaleces en lo que eres con la palabra de Dios. Dentro de la iglesia, entonces, hermanos, veremos personas que profesan ser creyentes pero no lo son. Y es importante recordar las precauciones que el Señor nos da sobre esta realidad.
sobre la pertenencia, además, de ser un cuerpo de Cristo y la importancia de congregarnos, no dejando de congregarnos, dice el Señor, como algunos tienen por costumbre, como hoy. A lo mejor tú no estás viendo este video en este horario que tienes por costumbre dedicarle al Señor. A lo mejor no tienes la costumbre de levantarte temprano, pero entenderás qué es el congregarnos. El congregarnos implica que los santos están con nosotros, aunque sea una iglesia de 40 personas, de 50 personas. No nada más están ahí las personas que nosotros vemos, están los santos escuchando, está el cuerpo de Cristo escuchando, están los ángeles, dice la palabra, escuchando. El Señor constituyó un pueblo visible, que era el pueblo de Israel, como su nación santa, visible. Para ellos les puso una obligación permanente, que era presentarse en adoración ante Él. Estamos llamados a participar en algo que se llama coinonía, esta hermandad, esta comunión de adoración para el Señor. Si a ti no te gusta congregarte para adorar al Señor, ¿no estarías quizá pensando o no te tendría que llevar a pensar esto si la realidad de la conversión de tu persona o de las personas que no les gusta estar con el Señor? ¿Cómo podríamos, hermanos, desdeñar a la novia de Cristo? ¿Cómo podríamos ausentarnos a esta invitación que nos ha convidado a unirnos a su iglesia visible? Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Romanos 9:6. Aunque eran judíos, participaban en rituales y actividades, no todos eran parte de ese pueblo realmente, no eran verdaderos en adoración a las cosas de Dios. Hermanos, para sacar la mayor productividad de un huerto hay que separar la cizaña. Recuerden que esa semilla dará fruto, pero que también el enemigo llega y pone cizaña, hace crecer la maleza. Por eso es importante que la iglesia se ocupe de la disciplina de la propia iglesia, porque la maleza que amenaza con destruir la pureza de la iglesia, la novia de Cristo, es que no es cualquier cosa. Debe de ser disciplinada y se hace por amor, para arrebatarle a Satanás aquel que ha caído en pecado. No es por un ánimo de castigo, es un acto de amor la disciplina. Se disciplina porque ha caído en pecado un hermano y se disciplina para arrebatárselo al enemigo. Nosotros, hermanos, podemos escuchar lo que dices, lo que haces cuando estamos reunidos, pero no podemos saber lo que dices, haces y piensas cuando ya no estás con nosotros, cuando estás con tu esposa y le gritas, cuando estás con tu hijo y lo maltratas, cuando estás a solas y dices malas palabras, cuando te gustan las cosas del mundo. Pero Dios lo sabe. Y tú sigues siendo parte de la iglesia visible cuando estás con los hermanos, pero invisible ante los ojos de Dios siempre, siempre. Los que estamos en la iglesia invisible somos los elegidos, dijimos, los que el Señor ha adoptado como verdaderos hijos. Hermanos, hay una pregunta que hacen los discípulos antes de que Jesús partiera de este mundo. Le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, estas palabras, el propósito es manifestar algo que está oculto, hacer visible eso que está invisible. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible de nuestro Señor. La iglesia es santa, hermanos. Lucas 12:48 dice que es la institución que ha recibido los mayores beneficios de la gracia divina. Por eso Pablo en sus cartas se dirige normalmente a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Efeso. La palabra santo, agiogi, significa apartado. El ser iglesia es un llamado, es una vocación. Cuando se habla de nuestra profesión,
abogado, médico. Antes se hablaba de la vocación. ¿Qué vocación tienes? ¿Por qué? Porque eso está relacionado con los dones. Y el llamado que hace el Señor para los suyos es precisamente en atención a esa vocación, a esos dones de Dios que ha dado. La palabra eclesia se divide en dos: eclesia. Ek significa desde y kaleo llamar. Es decir, somos llamados. El Señor nos está llamando desde otra cosa para otro lugar. Y vamos a estar en compañía de personas que también han sido llamados para ser parte de la iglesia. Cuando Dios formó a Israel le dijo: yo soy el Señor tu Dios, por tanto ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Entonces la iglesia es una iglesia que se va a presentar ante nuestro Señor Jesucristo sin mancha. Santo es ser distinto o separado, es ser algo fuera de lo común. Ya no somos parte del mundo, somos parte de algo mayor, de algo hermoso que se llama iglesia. Y no fuimos nosotros allí, sino ese llamado lo condujo el Señor, el llamado lo hizo primero Dios. Y a los que son los suyos, a los elegidos, los lleva para estar en comunión, porque nosotros estaremos en comunión con otros para adorar a Dios. Por eso somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El paso en esta vida solo es un paso, es pasajero. Nosotros tenemos una morada superior, una morada mejor que el Señor está construyendo para nosotros. Hermanos, la iglesia, es importante que nosotros entendamos a través de la Escritura lo siguiente. Dice la palabra de Dios: en cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, que es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, al mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hermanos, dijimos que cuando llegamos a la iglesia entramos al cielo mismo donde Cristo ha ido en ascensión, y es importante que entendamos que está ahí nuestro sumo sacerdote. Él entra en su santuario, el lugar santo. De una vez nosotros podemos probar las mieles de la adoración que podemos hacer en la tierra. Él ha rasgado el velo del templo para que podamos estar con Él en cercanía. Ese velo que permitía separación, ahora ya no hay separación, ya no hay prohibición del acceso a la presencia inmediata de Dios. Se nos ha dado acceso a Él. Sabemos que Dios está en todo lugar, no lo podemos confinar a un lugar determinado, pero en ese momento tenemos la seguridad que el Señor está con nosotros. El Señor, al momento de ofrecerle adoración, sacrificio y alabanza a Él, eso Él es agradable y está. Es la iglesia, un suelo santo, un lugar santo. El Nuevo Testamento dice que cuando adoramos juntos estamos adorando en multitud, como lo dijimos hace un momento. Nuestra adoración se lleva a cabo en el cielo. Primera de Pedro 1:12 nos dice, importante esto, hermanos, que lo que dice es que cuando estamos en adoración, los ángeles están mirando, dice, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por eso, hermanos, a mí me apena cuando alguien no se prepara para ir a la iglesia, cuando alguien llega tarde, cuando los demás hermanos estamos en adoración profunda al Señor, estamos en alabanza, cuando vamos a orar por los demás y nosotros no respetamos ese lugar santísimo, ese lugar de adoración, y creemos que es algo del mundo. Hermanos, esto no es así. Cuando hay comunión de los santos, que se llama Communio Sanctorum, imaginen, cada vez que la iglesia se congrega, Cristo viene a ver a su novia. Cristo está ahí. Por eso los cristianos no queremos perder la ocasión de estar con el Señor y su novia. Nunca vamos a querer, los verdaderos cristianos, abandonar la reunión de los santos. ¿Sabes quién está los domingos ahí?
Jesús mismo. ¿Qué compromiso no cancelaría un verdadero cristiano para estar con Cristo? Visitas, hijos, comidas, entretenimiento, cualquier cosa es menor a estar en la presencia de Cristo. Y finalmente vamos a hablar de que una iglesia verdadera es aquella que tiene su fundamento sobre una roca, una piedra. La base de todo es Cristo y los apóstoles constituyen el fundamento. La piedra angular es Cristo y los apóstoles el fundamento de la iglesia. Por eso es que sobre la enseñanza de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles no se puede poner un fundamento más. No se puede, una construcción ya tiene las bases. Por eso es que no hay apóstoles, porque modernos me refiero, porque ni tampoco nueva evidencia de revelación, ni nueva profecía diciéndola. ¿Por qué? Porque ya el fundamento está dado, está construido y la palabra está completa, el canon se ha terminado. Aún un ángel de luz, dice la escritura, viniera a enseñar un evangelio distinto, o si alguien quisiera agregarle algo más a este libro, sea anatema, sea herejía, sea abominación ante los ojos de Dios. Recuerden que Pedro en Cesarea de Filipo contesta una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no se lo reveló ningún mortal, ninguna carne, sino quien se lo reveló, su Padre que está en los cielos. Y dice: sobre esa roca fundaré mi iglesia, sobre esa declaración de que Jesús es Dios. Y entendiendo que esa es la roca, el fundamento, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte por nosotros, su resurrección y además su venida de nuevo por los suyos. Ese es el Evangelio, ese es el fundamento de nuestra fe. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos como fe lo que ya fue dicho a través de la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que nuestros apóstoles, los 12 de Cristo, fueron e hicieron en el mundo, fueron a hacer en el mundo. Y es confirmado incluso por Apocalipsis, donde dice: el muro de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos, no más, 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermano, no intentes poner cimientos donde ya están cimentados, no trates de dar una interpretación porque tú crees que eso es. No, la interpretación ya está dada, el Evangelio es uno. No intentes robar la iglesia de Cristo y construirla sobre otras ideas y otros fundamentos. Cristo fue el gran apóstol, también él fue enviado. Dejó su palabra clara porque era palabra del Padre. Dice Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio el mandamiento que debo decir y hablar. El Señor es el Kyrios. Kyrios es Señor, es el dueño de todo. Nosotros somos esclavos del Señor. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor voluntariamente. Entonces entendamos que debemos de ser fiel a su iglesia, debemos de dar frutos, debemos de ser obedientes, no modificar la palabra de Dios. Tenemos que tener como marcas de una verdadera iglesia un lugar donde el evangelio se predique fielmente, que existan las verdades esenciales del cristianismo, aunque éstas no nos gusten, que no hay profetas, que no hay pastoras, que no hay cosas que van en contra de la palabra de Dios, donde se administren los sacramentos en forma correcta, que haya regularmente el sacramento de la Santa Cena, que estemos congregados para estar recordando el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, que exista disciplina para los miembros que están fallando en amor, una disciplina en amor, una disciplina donde podamos decirle al hermano: hermano, el pecado, al igual que en mí, mora en ti y has caído, tienes que
recuperar esa intimidad con el Señor a través del arrepentimiento y reconocimiento del pecado. No es porque la iglesia desee disciplinar nada más por hecho de demostrar una autoridad, no, se disciplina en amor para aquellos que hemos caído en el pecado, porque el motivo de ello es liberarlos de las fauces del infierno. Hermanos, la iglesia es propiedad de Cristo, solo de Él, no de nadie. Y sus miembros, tú y yo, lo que llegamos ahí, que somos parte de la iglesia invisible de Cristo, somos propiedad de Dios. Por eso la importancia de estar en comunión, por eso la importancia que estemos congregados, por eso la importancia de que tengamos una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Y la importancia del amor en cada uno de nosotros. A través de un libro que es maravilloso y que no nada más es un libro, sino que es la palabra de Dios, y que esta palabra de Dios es aquella que nos da la verdad. Él la dejó, Él la dio directamente para aquellos que inspiraron lo que Él nos dio, su sabiduría, su amor. Y este es el camino, este es poder de Dios para salvación. Hermanos, demos gracias al Señor por su palabra, porque eso es lo que nosotros estamos obligados a escuchar, a entender y a meditar. Oremos, hermanos, para dar gracias por su palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por este domingo. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte aún en la distancia. Te damos gracias también porque podemos ver ya la luz en ese final del túnel de esta prueba que, Señor, yo sé que muchos hermanos la han superado satisfactoriamente y agradable a ti, leyendo tu palabra, siendo honrados en el trabajo que tienen, siendo o honrando lo que somos como cristianos en nuestro comportamiento en casa, siendo además personas que en este momento de aflicción acudimos a ti, nos aferramos cada vez más a ti, pero sobre todo que vamos a testificar que pasado esto, Señor, esta prueba, vamos a estar más confiados en que tú nos libraste de este mal, pero que nos librarás de cualquier otro mal, Señor, si esa es tu voluntad. Pero sobre todo confiemos, Señor, que no vamos a ser como otros, que pasado esta aflicción te van a dar la espalda, Señor, sin nosotros, que somos miembros de la iglesia invisible, que tú nos conoces y nos has elegido, Señor. Esto nos ha servido para afianzarnos más a ti, para tirar esa ancla en este mar de tu amor y poder estar ahí precisamente anclados, recibiendo tu amor, pero a la vez nosotros dándote adoración y obediencia. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre magnífico de nuestro Señor Jesucristo. Amén.